Cansado de los contraataques en Copa Fósil, pues mi hermano, te traigo un equipo con el cual vas a estar sacando buenos resultados. Aquí lamentablemente les debo mucho. La persona que generó este equipo lo subió en Twitter, pero como todo buen mexicano, a Raxo se le olvidó apuntar. Y este equipo pues aseguró el rango leyenda a una persona, gente. Lastimosamente no tengo el nombre. Si ustedes lo llegaron a ver en Twitter, les pido de favor que me apoyen para agregarlo a la descripción y su red social. El equipo de qué se compone, sencillo, de Jellicent, Ferroton y Magneson Oscuro. Tú dirás, atrás te hace un hijo, un contraataquero, y yo te respondo, depende el usuario de contraataque, ya que Jellicent por lo regular se está viendo mucho Poliwrath Elite, y eso le ayuda bastante, le ayuda demasiado lo que es Jellicent. A su vez los voladores no tienen mucho por hacer contra el bola sombra, y aún los rivales que sean counter de Jellicent no tienen nada que hacerle con lo que viene siendo el bola sombra, así que es de cuidado Jellicent Elite. A su vez estamos llamando también a Ferroton. ¿Para qué es Ferroton? Para los tipo agua. Hay mucho tipo agua y Ferroton hace de las suyas a cada uno de ellos. Magneson, ¿por qué atrás si Magneson es demasiado frágil? Sencillo. La función de este Magneson es simplemente barrer al final, porque la función de los otros dos adelante es quitar escudos, y Magneson, esos cargas salvaje, hacen y deshacen a todo lo que se le ponga enfrente. Así que el equipo está muy bueno, gente, te lo recomiendo que lo utilices. Pasamos al siguiente match, donde vamos a estar viendo ni más ni menos que un excelente lead, querido y amado Scavalier. Aquí hace el cambio. Raxito le pensó bastante, le pensó demasiado para ver con qué iba a entrar. Entramos con Magneson Oscuro, posiblemente es un error, sí mi hermano, pero pues teníamos que reaccionar antes de que se nos comieran a nuestro querido y amado Jellicent, porque es la única respuesta a Scavalier. Aquí conectamos lo que es un carga salvaje. Aquí tenemos que vernos obligados a estar escudando, porque iba a estar haciendo de las suyas ese querido y amado Ferroton. Si no le quitábamos un escudo aquí, ya lo conseguimos por fin, y vamos a estar doble escudando. ¿Por qué? Porque necesito todavía la ventaja del cambio. No me puedo dar el lujo de permitirle que me gane dicha ventaja. Aquí ya tiramos por fin a Ferroton. Vamos a ver con qué entra. Entra ni más ni menos que Scavalier, y alcancé a ver y no logró meter básico. Los problemas de Go Battle League diarios, gente. Aquí vamos a estar entrando un carga salvaje con el cual despachamos a lo que es ese querido y amado Ferroton. Aquí vamos a estar entrando con nuestro Jellicent, y el rival entra con Lantur. Aquí a mí me ayuda bastante porque conectamos el bola sombra. Vamos a estar haciendo un poquito más de energía. Daxito la está regalando, no necesariamente. ¿Por qué? Porque ya es su último Pokémon, un escudo, Ferroton, 2 latigazos, el chiste se cuenta solo. Y nuevamente Raxito que no le pone atención al combate. Vamos a estar ahora sí despachando lo que es este querido Lantur. Ya 2 latigazos, uno es para quitarle el escudo, el segundo es para derribarlo. El rival hace exactamente eso que les acabo de decir, y así tal cual nos llevamos la victoria. Es complicado, no tanto, gente. Solamente tienes que saber cuándo debe de entrar Magneson, porque en muchas de las ocasiones lo guardamos al final, y posiblemente tenga un contraataquero atrás o guardado como cerrador del combate. Así que hay que cuidar mucho esa parte. Aquí vamos a ver el mirror match, donde vamos a toparnos Ferroton contra Ferroton, y muchacho lleva una variante, y te vas a dar cuenta, gente, ya que un cañón destello cambia completamente el match, porque él me va a estar haciendo un daño neutro, cosa distinta de nuestra parte, que vamos a estar aventando lo que es un trueno que le baja un poco menos, gente, y esto puede a la larga ser un problema.
Ustedes lo están viendo, aquí nos la pensamos y nos decidimos por escudar, queremos mantener la ventaja, hacemos el cambio lo que es nuestro Magneson. ¿Y por qué entras con Magneson? Porque quiero energía y voy a aguantarle un cargado. Aquí el rival entra con Lantur y tenemos que ser astuto, sacamos nuestro segundo escudo, no pasa nada, aventamos lo que es un carga salvaje, el rival lo tiene que escudar porque le va a doler bastante, vamos a estar llegando a otro carga salvaje más y con eso ahora sí va a ser mucho el daño que vamos a conectar. No señor, saque su segundo escudo, el rival se la va a jugar, se la pensó, repensó y dijo, me la tengo que jugar de esa manera. Aquí vamos a estar viendo otra vez a Lantur contra Ferroton, el cual ahora sí tenemos ventaja. ¿Por qué? Porque voy a estarle aguantando el sur, voy a sacar un básico más para tener un poquito más de ventaja contra el Ferroton del rival. Nosotros vamos a estar conectando nuestro querido latigazo y entra ni más ni menos que Ludicolo. El rival hizo un cambio, no entendí el cambio. Nosotros tenemos un latigazo por si se ocupa, pero esos errores no los cometan, gente, eso te pueden costar partidas. Aquí conectamos el bola sombra y ya llegamos a otro sur más. Es verdad que no lo va a derribar, pero tenemos un latigazo aparte, gente, así que el chiste se cuenta solo y todavía comete otro error el rival aventando el cargado. Si ya está muy dañado, ya no avientes cargados, llévatelo a básicos. Aquí ahora sí le aventamos un latigazo y nos llevamos la victoria. Lastimosamente fue más por errores del rival que por aciertos de Raxo. Pasamos al siguiente match donde enfrentamos a Poliwrath Oscuro. El rival sale corriendo y entra ni más ni menos que el tremendo Berserker. Es un problema. ¿Por qué es un problema? Porque tengo a dos aceros atrás y ese Berserker aprende golpe a cuerpo, el cual va a estar haciendo bastante daño aquí. Pero bueno, que cuerpo a cuerpo lo aventó inmediatamente. Tenemos que doble escudar porque va a aventar otro cuerpo a cuerpo. Aquí ahora sí despachamos a Berserker. Vamos a ver el regreso del tremendo Poliwrath y Raxito la acaba de manquear. ¿Por qué? Porque no voy a lograr llegar a otro cargado más. Vi haber lanzado este disparo espejo y luego el carga salvaje. Son errores que hay que estar cuidando, ustedes no los cometan. Vamos a estar aventando un bola sombra, el cual conectamos, perfecto, no pasa nada. Haz de cuenta como que todo salió como lo planeaba el Raxo. Aquí vamos a estar entrando con Ferroton, vamos a conectar un latigazo, gente, el cual va a estar haciendo bastante daño. Vamos a ver qué decide nuestro rival, ya que vamos a aventar nuestro latigazo, lo deja pasar. Tengo el otro latigazo para su Poliwrath y todavía puedes decir me lo pueden derribar, no pasa nada. Tenemos atrás un Jellicent, lo que le digo, la estrategia está muy buena, está muy interesante, solo está en que tú te decidas a utilizarla. Aquí vamos a estar ya recibiendo un viento de hielo, viento helado, perdón, y entra lo que es otro cargado más de parte de Poliwrath. No quiere quedarse sin intentarlo, va a estar buscando llegar a otro puño dinámico y ya solamente queda el conectar nuestro bola sombra. Aquí tú dirás, está muy dañado, sí, pero lo aguantamos todavía porque le resistimos su puño dinámico. Bola sombra y pa' su casa el tremendo Poliwrath. Pasamos al último combate del video. Otro perfecto lead. Poliwrath hace el cambio otra vez a Berserker y pareciera el video anterior. Aquí vamos a estar escudando. Puede ser abre caminos, no me quiero arriesgar. Avienta abre caminos, no pasa nada. Vamos a estar aventando un disparo espejo, haciéndole creer que es un carga salvaje, aunque lo veo más que va a sacrificarlo. Por consecuente, pues debimos haber lanzado el carga salvaje. Aquí vamos a estar viendo un cuerpo a cuerpo. Ya nos quitó los dos escudos, mismas condiciones de la combate anterior. Vamos a estar viendo que regresa con Poliwrath. Nosotros aventamos disparo espejo como debimos haberlo hecho. Lo escuda, hasta parece cosa adrede. Aquí aventamos lo que es otro disparo espejo. Vamos a ver cómo lo dejamos. Ya lo dejamos casi a mitad de vida. Entra ni más ni menos que Lantur. Y nosotros entramos con Ferroton, el cual, gente, tiene encerradísimo al rival.
Aquí va a estar aventando un sur, no pasa nada. Tiene 2 escudos, es verdad, pero yo tengo el counter de sus queridos Pokémon. Aquí aventamos lo que es un latigazo, el cual lo conectamos, quitamos bastante vida y vamos a estar recibiendo otro cargado más. No me inmute lo más mínimo, no me va a hacer un gran daño esos cargados. Nosotros vamos a estar buscando llegar a un segundo latigazo, lo conseguimos, vamos a estar aventando el primero. El rival tiene que sacar los escudos, si no el combate se va a acabar. Aquí saca el escudo, nosotros aventamos otro cargado más. Como les digo, ya está complicado, gente, está muy complicado. El rival se dio cuenta y mejor dejó pasar el cargado. Y este es el equipo sin la doble o con la simple contraataque. El equipo está bueno, te lo dejo, gente, y te voy a estar leyendo en los comentarios, también pidiéndote que te suscribas al canal. Eso a mí me ayuda un montón y te deseo un excelente viernes. Saluditos.